Me llamo Gabriela Sánchez, tengo 32 años, y durante los últimos 5 años fui la coordinadora de sistemas de Tech Solutions México, una empresa de software que maneja la infraestructura digital de más de 200 empresas medianas en toda la República Mexicana. Lo que mi ex jefe, Ricardo Vega, nunca entendió es que mi título de coordinadora no reflejaba ni remotamente la verdadera importancia de mi función en la empresa. Mi historia comenzó hace 5 años, cuando Tech Solutions era una startup pequeña con apenas 12 empleados y grandes ambiciones. Me contrataron como asistente administrativa con conocimientos básicos de sistemas, pero gradualmente me convertí en la persona que mantenía toda la infraestructura tecnológica funcionando. El problema era que Ricardo, el CEO y fundador, nunca entendió realmente cómo funcionaban los sistemas que yo había implementado. Él era bueno para las ventas y las presentaciones con clientes, pero su conocimiento técnico era superficial. Mientras la empresa crecía de 12 a 75 empleados, yo silenciosamente me convertí en la columna vertebral invisible de toda la operación. Durante esos 5 años, desarrollé e implementé sistemas personalizados para cada uno de nuestros clientes. Creé procesos automatizados que manejaban todo desde facturación hasta respaldos de seguridad. Diseñé protocolos de mantenimiento, establecí conexiones con servidores externos, y memoricé cientos de contraseñas y códigos de acceso que nunca documenté formalmente porque Ricardo siempre estaba demasiado ocupado para revisar documentación técnica. Gabriela se encarga de los sistemas, era la explicación que Ricardo daba a los clientes cuando preguntaban sobre aspectos técnicos. Pero para él, yo era solo la chica de sistemas que hacía trabajo de soporte. Mi verdadero valor se volvió evidente durante los primeros años cuando tuvimos varias crisis técnicas que habrían destruido la empresa si yo no las hubiera resuelto. Cuando el servidor principal colapsó durante un fin de semana, yo trabajé 36 horas continuas para restaurar todo sin perder un solo archivo de cliente. Cuando fuimos víctimas de un ataque de ransomware, yo recuperé todos los datos usando respaldos que había creado secretamente. Pero Ricardo nunca reconoció públicamente estas contribuciones. En las reuniones con clientes, él se atribuía el crédito por la estabilidad del sistema y la seguridad robusta. En las juntas de personal, mi trabajo era minimizado como mantenimiento básico. Cualquiera con conocimientos básicos de computación puede hacer lo que hace Gabriela, le decía frecuentemente a otros empleados. No es rocket science. Lo que Ricardo no sabía era que durante esos 5 años, yo había creado un ecosistema digital tan personalizado y complejo que era prácticamente imposible de replicar sin mi conocimiento específico. Cada cliente tenía configuraciones únicas, protocolos personalizados, y sistemas de respaldo que solo yo entendía completamente. Había memorizado 247 contraseñas diferentes, conocía las particularidades técnicas de cada cuenta de cliente, y había desarrollado soluciones customizadas que funcionaban perfectamente pero que nunca había documentado formalmente. No por malicia, sino porque Ricardo constantemente rechazaba mis sugerencias de crear documentación técnica completa. No tenemos tiempo para papeleo innecesario, me decía cuando yo proponía documentar procesos. Tú ya sabes cómo funciona todo. Es suficiente. La documentación técnica es pérdida de tiempo, insistía. Prefiero que te enfoques en resolver problemas inmediatos. Durante los últimos 2 años, mientras la empresa crecía rápidamente, Ricardo se volvió cada vez más arrogante sobre el éxito que había construido. Constantemente alardeaba con inversores sobre su visión empresarial y su capacidad para crear sistemas eficientes. Hemos crecido 400% en 2 años, presumía en conferencias de negocios. Todo gracias a nuestra innovación tecnológica y liderazgo visionario. Pero mientras Ricardo recibía reconocimientos y aumentos de salario, yo seguía ganando el mismo sueldo de 18,000 pesos mensuales que me habían dado cuando la empresa tenía 12 empleados. Cada vez que pedía un aumento o un reconocimiento formal, Ricardo me daba las mismas respuestas evasivas. Gabriela, eres valiosa para el equipo, me decía condescendientemente, pero tu trabajo es básicamente mantenimiento. No generas ingresos directos. Cuando tengamos más presupuesto, definitivamente consideraremos ajustes salariales, prometía cada año. Tu trabajo es importante, pero no podemos pagar salarios de desarrollador senior por tareas de soporte, me explicaba, aunque yo hacía mucho más que soporte básico. La situación se volvió insostenible cuando Ricardo contrató a su sobrino,
Mauricio, recién graduado de sistemas con cero experiencia laboral, para ser supervisor de tecnología con un salario de 35,000 pesos mensuales. Mauricio va a ayudar a modernizar nuestros procesos, anunció Ricardo durante una junta de personal. Es importante tener perspectivas frescas en el departamento técnico. Mauricio llegó con ideas grandiosas sobre optimización y modernización que demostraban que no entendía absolutamente nada sobre cómo funcionaban nuestros sistemas reales. Constantemente sugería cambios que habrían causado fallas masivas en las cuentas de clientes. Deberíamos migrar todo a la nube, propuso durante su primera semana. Es más moderno. Podríamos automatizar completamente el proceso de respaldos, sugirió, sin saber que yo ya había automatizado todo hace 3 años. Creo que necesitamos implementar nuevos protocolos de seguridad, declaró, ignorando los sistemas de seguridad multicapa que yo había desarrollado. Cada vez que yo explicaba por qué sus sugerencias no funcionarían con nuestra infraestructura actual, Ricardo me acusaba de resistencia al cambio y falta de visión empresarial. Gabriela, necesitas ser más receptiva a ideas innovadoras, me regañaba frente a todo el equipo. Mauricio tiene educación formal en sistemas modernos. No podemos quedarnos estancados en métodos obsoletos, añadía, aunque nuestros métodos obsoletos habían mantenido a 200 clientes completamente satisfechos durante 5 años. La tensión llegó al límite hace 3 semanas, cuando Mauricio propuso reorganizar todo el sistema de respaldos de clientes sin entender que esto podría eliminar años de datos históricos irreemplazables. Mauricio tiene razón, declaró Ricardo después de una presentación de 20 minutos llena de buzzwords tecnológicos vacíos. Necesitamos modernizar inmediatamente. Ricardo, le expliqué pacientemente, ese plan eliminaría los respaldos de seguridad de 200 clientes. Si algo sale mal, perderíamos todo. Gabriela, me interrumpió con impaciencia, siempre tienes excusas para no innovar. Mauricio tiene la educación y la visión que necesitamos. Pero él no entiende cómo funciona nuestro sistema actual, insistí. Llevó 5 años construir esta infraestructura. Ya estoy harto de tu negatividad, explotó Ricardo frente a toda la oficina. Eres fácilmente reemplazable. Cualquiera puede hacer tu trabajo. La oficina entera se quedó en silencio, pero después varios empleados se rieron nerviosamente, siguiendo la energía de Ricardo. Mauricio puede manejar todo lo que tú haces, continuó gritando. Eres solo soporte técnico básico. Estás despedida, declaró dramáticamente. Empaca tus cosas y vete. Yo empaqué mis cosas sin protestar y le dije, tienes razón. Pero al salir, me llevé algo que él había olvidado completamente. Todas las contraseñas de los sistemas estaban en mi cabeza, y yo era la única que sabía cómo funcionaba todo realmente. Durante 5 años, Ricardo había rechazado consistentemente mis sugerencias de crear documentación técnica completa, centralizar contraseñas en un sistema seguro, o entrenar a otros empleados en los procesos críticos. Él había asumido que yo siempre estaría disponible para manejar cualquier problema técnico. Esa noche, desde la comodidad de mi casa, observé cómo comenzaba el caos en Tech Solutions. A las 6 de la tarde, Mauricio me llamó en pánico. Gabriela, ¿podrías ayudarme a acceder al servidor principal? No puedo encontrar la contraseña. Lo siento, Mauricio, le respondí calmadamente. Ya no trabajo ahí. A las 8 de la noche, Ricardo me mandó un mensaje. Gabriela, necesitamos las contraseñas de los respaldos de emergencia. Es urgente. No respondí. A las 10 de la noche, 3 clientes importantes habían reportado problemas con sus sistemas, y nadie en Tech Solutions sabía cómo acceder a los protocolos de reparación que yo había desarrollado. Al día siguiente, el caos se intensificó. Sin acceso a los sistemas críticos, Mauricio no podía realizar las tareas básicas de mantenimiento que yo hacía diariamente. Los respaldos automáticos fallaron porque nadie sabía cómo reiniciarlos. Los protocolos de seguridad comenzaron a generar alertas que nadie entendía. Para el segundo día, 23 clientes habían reportado problemas serios con sus sistemas. Ricardo intentó contactarme 47 veces. Gabriela, me dejó en un mensaje de voz, sé que nuestra separación fue tensa. ¿Podrías ayudarnos temporalmente mientras entrenamos a Mauricio? No respondí. Para el tercer día,
2 clientes importantes habían cancelado sus contratos porque sus sistemas habían estado caídos durante 48 horas. La reputación de TechSolutions comenzó a deteriorarse rápidamente. Gabriela, me gritó Ricardo cuando apareció en mi casa. Necesitamos esas contraseñas. La empresa se está cayendo a pedazos. Ricardo, le respondí tranquilamente desde mi puerta, recuerdo que dijiste que cualquiera puede hacer mi trabajo. ¿Por qué no le pides a Mauricio que lo resuelva? Mauricio no sabe las contraseñas, gritó desesperadamente. ¿Y por qué debería yo saber las contraseñas de una empresa donde ya no trabajo? Pregunté inocentemente. Porque tú las creaste, explotó. Ah, le dije con una sonrisa, pero yo era fácilmente reemplazable, ¿recuerdas? Seguramente cualquier persona con conocimientos básicos de computación puede crear nuevas contraseñas. Para la primera semana, TechSolutions había perdido 12 clientes y tenía una demanda colectiva de 2.3 millones de pesos por incumplimiento de servicios. Sin acceso a los sistemas que yo había desarrollado, no podían cumplir con los contratos básicos que habían firmado. Ricardo me ofreció 50,000 pesos para consultoría temporal para resolver la crisis. No gracias, le respondí. Estoy ocupada explorando oportunidades donde mi trabajo sea realmente valorado. Para la segunda semana, habían perdido 31 clientes y Mauricio había renunciado después de admitir que el sistema es demasiado complejo para él. Ricardo aumentó su oferta a 150,000 pesos más reinstatement con aumento salarial. Ricardo, le dije durante su quinta visita a mi casa, durante 5 años me dijiste que mi trabajo no era valioso. Ahora estás ofreciéndome más dinero en 2 semanas que lo que me pagaste en un año entero. Era un error, gritó. No sabía lo importante que eras. No sabías porque nunca te molestaste en aprender, le respondí. Asumiste que mi trabajo era simple porque no lo entendías. Para el primer mes, TechSolutions había perdido el 65% de sus clientes y estaba enfrentando bancarrota. Sin los sistemas que yo había desarrollado, no podían operar efectivamente. Ricardo finalmente me ofreció sociedad en la empresa y 500,000 pesos como compensación por malentendidos previos. Es demasiado tarde, le informé. Ya acepté una posición como circuito en una empresa competidora con un salario de 85,000 pesos mensuales. No puedes trabajar para la competencia, gritó Ricardo. Tienes acceso a información confidencial. ¿Qué información confidencial?, pregunté. Según tú, yo solo hacía soporte técnico básico. Cualquier persona con conocimientos básicos puede hacer lo que yo hacía, ¿recuerdas? 6 meses después, TechSolutions cerró definitivamente. Sin los sistemas que yo había desarrollado y mantenido durante 5 años, no pudieron recuperar su base de clientes o su reputación. Ricardo tuvo que declararse en bancarrota personal y ahora trabaja como vendedor en una tienda de electrónicos. Mauricio regresó a la universidad para estudiar más sobre sistemas reales. Yo, mientras tanto, estoy dirigiendo el departamento de tecnología en una empresa que valora mi expertise y donde mi título refleja realmente mi responsabilidad e importancia. La próxima vez que alguien diga que eres fácilmente reemplazable, recuerda que a veces las personas más importantes en una organización son aquellas cuyo trabajo es tan fundamental que solo se nota cuando desaparece. Y cuando los jefes asumen que entienden tu trabajo mejor que tú, a menudo descubren demasiado tarde que algunas habilidades son verdaderamente irreemplazables. Porque en el mundo de la tecnología, la experiencia real vale más que cualquier título universitario, y la persona que realmente sabe cómo funcionan las cosas siempre será más valiosa que quien solo sabe hablar sobre ellas.